Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Almuerzo ejecutivo en el SIT Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con menú ejecutivo de 3 tiempos con bebida sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o también en sheraton.com/el-SIT. También nos acompaña Brooksfield, la combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés. Eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Nos gusta debatir y poner los temas sobre la mesa. Es combinación clave. 9:34 minutos, estamos con parte del panel, ha llegado uno por el momento, Francisco Martorell, el director del Periodista. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenos días a los auditores de Combinación Clave y Radio La Clave. Ya vamos a estar leyendo los comentarios de la gente. Había harta discusión sobre lo que estábamos hablando con Mario Weisburg sobre este plan de educación que presentaron, que siempre ellos están proponiendo cosas y en esta oportunidad se lo mandaron también a los candidatos para que puedan ver y analizar este plan de mejora en la educación de aquí al 2030. Vamos a estar leyendo después los comentarios que habían hartos también con un tema que hablábamos en la mañana y lo comentamos aquí un poquito fuera de micrófono con Francisco sobre esta periodista que escribió reportajes falsos o inventados, que no había tenido el contacto con el entrevistado y estamos hablando de grandes entrevistados, expresidentes a nivel internacional, y lo hablamos también en la mañana con Javiera Olivares, la presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Qué opinas de esto, tú que eres director de un medio de comunicación, Francisco? Que es una situación muy complicada que viven los medios de comunicación, los directores y los editores, y que tiene que ver básicamente con esta lógica de que uno no puede salir a reportear, que los reporteros son los ojos de uno. Entonces, cuando tú confías y le das credibilidad a alguien, además estamos hablando de una persona que tiene, en este caso la periodista septuagenaria, es decir, tiene cerca de 70 años, 72 años, tiene con una dilatada experiencia, que había escrito en revista Caras y Cosas, etcétera. Obviamente que si ella ofrece este tipo de entrevistas, en su momento, en la década del 90, me parece que entrevistó a Yasser Arafat. No sé, quizás hoy todas esas entrevistas se ponen en duda, pero efectivamente los editores y los directores dependemos muchas veces de la confianza y la credibilidad. Y si alguien quiere vulnerar este sistema, efectivamente puede hacerlo, y nos damos cuenta que la tercera cayó en el error. Ahora, esto no quiere decir que nos quite responsabilidad. Es decir, que hay que revisar los procedimientos, hay que ver efectivamente, sobre todo en el mundo en que estamos viviendo, donde la gente se relaciona mucho a través del correo electrónico, el email, las redes sociales, y no el cara a cara, el face to face. Entonces, eso es un poco, hay que volver a ese periodismo más de rigurosidad. Pasó también con el caso de Chilevisión, que lo hablábamos también con Javiera Olivares. Oporto, que es lamentable, porque además en ese momento sirvió como una excusa para atacar a uno de los candidatos presidenciales, Beatriz Sánchez. Y efectivamente esto nos remece. Es decir, primero, si nosotros los periodistas en Chile vamos a pontificar, nuestras editoriales van a ser fuertes, vamos a opinar, vamos a decir que, por ejemplo, frases como jueces que actúan así no pueden ser llamados jueces, nosotros tenemos que tener cero tejado de vidrio. Exacto. Tenemos que, cuando cometemos un error, tenemos que ser los primeros en reconocerlo, porque el periodismo se hace y se vive apuradamente. Y lo que es más importante aún, revisar estos procedimientos para que no ocurran estas cosas, y cuando ocurren, castigarlos duramente, ser mucho más duro que cuando lo somos con las instituciones, con los funcionarios públicos, con los diputados, con nosotros mismos, porque es la única manera de mantener la credibilidad de la gente en la prensa. Sí. Bueno, ya llegó la otra parte del panel. Estamos también con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Ricardo. Buenos también días con Rodrigo Echecopar, el flamante presidente de Revolución Democrática. ¿Cómo estás?
Estuvimos ahí atrapados en El ascensor. ¿El ascensor? 10 minutos ahí esperando. Yo llegué bastante antes que Jorge, les cuento. ¿Llegaron a Pero algún acuerdo? podrían haber subido por la escalera, si la hacía bien también. Es que, Hicieron un poquito de- es cuando el ascensor siempre está a punto de llegar, como que decía, no sé, ya viene. Y aparecía, no sé, con 10 personas adentro y no podíamos subirnos. Bueno, sí. Parecía el metro. Bueno, entremos en el área. Quería empezar con un tema. ¿No podemos hacer un pequeño comentario de lo, respecto? ¿Sí? de lo de la periodista y mira, anda con un spinner. Un fidget Rodrigo. spinner. También. Que es millennial, es muy de acuerdo a lo que representa ¿Práctica su ese tú? partido. A lo que No, representa al su revés, partido. es una representación de la época. Todos Fenómeno representan un millennial, fidget spinner urbano. Yo tengo uno, pero no lo uso. Mi hija tienen. Son A algo, veces es que esta es una versión de metal, para los que no lo están viendo. Rodrigo Echecopar. Quería hacer un pequeño comentario. Yo estoy bien de acuerdo con lo que está planteando el Pancho. Es súper Pero importante. más involucra a Beatriz Sánchez el Bueno, caso de sí, Deporte en o sea, yo específico. creo que eso ya están las disculpas pedidas, como que quedó como bien claro que se le puso una situación bien difícil que no correspondía, que no era real, que había una investigación previa. Pero yo quería hacer un punto respecto a... es verdad, o sea, tenemos que tener cuidado con el tema de la credibilidad. Y hoy día no nos ha llegado todavía en Chile, pero en Estados Unidos tú tenías este fenómeno Trump que como que está tratando de enlodar las instituciones en la medida en que no están al servicio de su agenda. Y Chile, más o menos en ese sentido, yo diría que no va a ser ajeno a intentos de esto en algún momento en el futuro. Van a haber personajes que van a buscar construir su agenda independiente de lo que sucede en los medios, y los medios tienen que cuidar eso. Y en eso yo creo que son importantes algunas cosas. Lo hablaba ayer con un periodista, que hay muchos periodistas que no tienen la costumbre de grabar. Y tú tenés, no sé, que sale una cuña o un titular que no se ajusta tanto a la realidad, o que el entrevistado encuentra que no era exactamente así. Dice, bueno, mándame el audio, y no está el audio. ¿Te ha pasado a ti? Me pasó una vez, pero en mi pega anterior, cuando trabajaba en Ciudadano Inteligente. Y ahí como que uno dice, chuta, el error mío es no haberlo grabado yo, y puede ser, pero también hay una responsabilidad ahí de los medios de tener los audios, y que entiendo que es la forma en que desenmascaran el caso en La Tercera, porque le piden los audios a la chiquilla. O sea, Era una de las incongruencias, claro, que le pidieron Claro. los audios, no los tenía, o decía que se lo habían borrado, que lo iba a buscar, y al final nunca apareció. Lo que pasa es que efectivamente, pero Francisco en Martínez. el periodismo de investigación, el periodismo de profundidad, en el periodismo, en el reporteo a diario, tampoco el reportero tiene que grabar todo, no puede ser una cosa de Pero en forma entrevista, periodística. claro. En entrevista es distinto, cuando tú vas a hacer una entrevista de 1 hora, pero si no, tomas nota, porque efectivamente tú construyes algo con tus notas, y para el editor, en un determinado momento, y hay varias películas norteamericanas que te Sí, lo muestran que así, donde lo que se piden son las notas, es justamente porque tú vas construyendo una relación con tu reportero, y vas creyendo en el reportero, y lo vas sometiendo también a controles durante el ejercicio o durante el trabajo. El problema es cuando eso te traiciona. El problema mayor es cuando tú recibes alguna información y la publicas de buenas a primeras, o recibes una colaboración y la publicas. Eso es lo que no puede pasar. Por eso es tan importante que en las redacciones haya gente de más edad, que es lo que nos está faltando en el periodismo. Uno ve las redacciones de cualquier diario argentino, por ejemplo, con todos los errores que cometen los diarios argentinos, pero efectivamente tú ves que está desde el pinche que entra a los 17 años, como para la nata que entró a los 14 años una redacción, hasta García Lupo, un periodista que murió en Clarín con cerca de 87 años. Entonces hay esa riqueza de la experiencia que muchas veces por olfato permite determinar, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Rodríguez Zapatero no dio esta entrevista por la situación, y menos el día antes o 3 días antes de que fuera a Venezuela. de llegar a Venezuela para decir esto. Lo que pasa es que acá hay lógicas de algún modo soterradas, que a partir de las cuales se explican todos estos fenómenos de los gringos le llaman las fake news, las noticias falsas, digamos. Que están en todos lados, están en las redes sociales, incluso ahora han golpeado, digamos, a los medios de comunicación con mayor prestigio en Chile, como en este caso La Tercera y el Departamento de Prensa de Chilevisión, en el caso de Aquí está Chile. Y yo creo que la reflexión que nos invita a hacer este tipo de episodio es cómo hemos pasado desde un periodismo de veracidad, o desde una lógica del periodismo de veracidad, hacia la lógica del periodismo de impacto, donde en el fondo el periodismo de impacto lo que busca es, valga la redundancia, impactar
y donde la posición de transparentar una situación que es verídica incluso se puede concesionar en aras de generar un mayor nivel de conmoción mayor, ¿ah? Que es lo que pasó en Estados Unidos y es lo que está pasando en estos dos casos, porque respecto del episodio de Chilevisión era una historia que rayaba en lo inverosímil. Sí. Es decir, una persona que, digamos, mata a 7 personas, creo que eran 7 personas. 12 personas. Primero venía con 7, claro, pero 7. En Chilevisión dijo 12. 12. Y con una posición, digamos, súper firme y se generó un momento súper tenso y se logró impactar, de hecho, porque centró, digamos, la buena parte de la atención de ese debate. Y por otro lado, respecto de la noticia de la tercera, obviamente que generó un cierto nivel de impacto esa entrevista en la comunidad internacional respecto del rol mediador de Zapatero en respecto a la crisis en Venezuela. Entonces, ¿se logró el objetivo? Sí, que era impactar. Ahora, ese es el fin, pero ¿con qué medios? Y resulta que cuando el medio corroe el fin del periodismo, que de algún modo es poner sobre la mesa una situación verídica, eso de algún modo trastoca el ejercicio de periodismo mismo. Entonces me parece súper grave. Y también me parece grave como una cierta reacción que uno ve en redes sociales a partir de incluso algunos medios u otros periodistas que, como decía bien Francisco Martorell, son los primeros en hacer gárgara a la hora de... En la editorial del Mercurio. No, son los primeros en hacer gárgara a la hora de enjuiciar o llevar al paredón a múltiples actores de la sociedad civil cuando se equivocan o tienen faltas graves. Pero cuando ellos se equivocan, Francisco, claro, ¿no? Pero cuando ellos se equivocan, incluso como que... bueno, y lo transparentamos, nos equivocamos y aquí no pasó nada. Incluso como que uno nota un cierto ánimo conformista. Yo creo que, o también explicaciones que son súper poco válidas en una sociedad, digamos, abierta, democrática y contemporánea como la nuestra. Como se dice, lo que pasa es que los medios en Chile no cuentan con los recursos, ¿ah? Y se comparan con el New York Times o el Washington Post, etcétera. Entonces, pero bajo esa misma lógica, debiéramos admitir fallas en todos los ámbitos de la sociedad chilena, porque en todos los ámbitos somos infinitamente más pobres y más precarios que los estándares de la OECD o los países más desarrollados. Me parece que la falta de recursos o la precariedad en el ejercicio de una profesión no es algo que exima de asumir cierto tipo de responsabilidades. De hecho, hay muchos medios que son incluso más precarios que estos grandes conglomerados. El periodista es uno y son muy celosos con digamos, ceñirse a la fuente y tratar de ejercer un rol periodístico riguroso. Entonces me parece que esto es una alarma y hay que hacerse cargo. Pero yo creo que hoy día con las redes sociales, con la rapidez también de la noticia, es mucho más difícil tener esos controles también, porque muchas veces hay noticias que surgen de rumores o de las mismas personas. Ahora cualquier persona puede hacer una noticia. Hay medios, hay portales de internet que se dedican a difundir noticias falsas. Dicen tal cual, incluso además, con los loguitos de los medios de comunicación. Y hay gente responsable que los retuitea. Pasado, ¿no? Periodistas que me han dicho, oye, mira lo que pasó, y te das cuenta que la cuenta es falsa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y ojo redoblar los cualquier controles. cosa. Si muchas veces uno recibe esos WhatsApp o Twitter que dicen, no sé si esto será cierto, pero te lo envío igual, y se viraliza una situación que después es muy difícil desmentirla, porque obviamente que en esto cuando lanzaste ya la piedra, quebraste el vidrio, pucha que es difícil recoger los pedazos. Pero efectivamente yo creo que esto ayuda y nos obliga a los periodistas a ser más rigurosos. No es algo que venga de ahora, ojo. Lo que pasa es que ahora tenemos más herramientas para chequearlo en lo inmediato. Hoy, antes, por ejemplo, si uno recibía una entrevista a Rodríguez Zapatero, comunicarse con España era muy difícil, hasta caro, etcétera. Pero hoy día por WhatsApp es gratis. Entonces tú puedes llamar al encargado de prensa y decirle, oye, se hizo esta entrevista, bajo qué características, cuánto tiempo duró. Hay ciertos controles que se deben hacer. Lo curioso es que muchos de estos medios tienen estos fact-checking.
y juega mucho con los políticos. En el fondo, cuando un político da una declaración o una cuña, lo que muchos departamentos de prensa, esto no es en Estados Unidos, pero en Chile también se ocupa, tienen equipos de periodistas que lo que hacen es chequear si esa aseveración es verdadera o falsa, y lo contrastan con los datos, con la información. Entonces yo creo que es curioso, porque ahora parece que los que van a tener que hacer fact-checking son los mismos medios que en el fondo no están siendo lo suficientemente rigurosos como para publicar. Exacto, pero ojo, esto se soluciona con más periodismo y con más libertad de expresión, y mejor periodismo. Es decir, y más competencia. No están, claro, no están en esto, no podemos caer en decir, bueno, en honor a la veracidad vamos a esperar la lógica Trump, la resolución judicial para luego publicar. No, el periodismo cumple un rol, lo hace bien, puede equivocarse, pero cuando se equivoca debe ser, como decía antes, muy duro consigo mismo. Claro. No defensas corporativas, no que esto, es que la producción y que yo, los periodistas, que yo soy solo rostro. No, es decir, aquí hay un trabajo que lo hacen todos y el rostro hoy cada día es más periodista. Sí. Por lo tanto, no se puede escudar en que el periodista que le hizo la producción se la hizo mal. Que le pasó la información. Hay un trabajo en equipo y el que asume siempre la responsabilidad es el que está a cargo de ese equipo, y efectivamente el rostro tiene que asumir una responsabilidad porque por algo es periodista, pero si no ponemos a locutores como antaño. Si es periodista, tiene que asumir su responsabilidad. Lo hablábamos con Javiera Olivares, la presidenta del Colegio de Periodistas, más temprano, sobre lo que tú mencionabas, Francisco, de las defensas corporativas, que muchas veces estos temas como que incomoda de plantearlo en los medios de comunicación. Por eso a mí me pareció importante que por lo menos se discutiera y que se pusiera sobre la palestra, porque si no, pasan colados, digamos, y nadie los ve, que son cosas graves, porque está en juego la credibilidad de un medio de comunicación. Yo lo transparentaba, yo estoy suscrito a La Tercera, y si me entero que muchas de las entrevistas que leí no eran verdad, o sea, lo que hizo fue desinformarme, ¿no? Porque después yo también, que trabajo en un medio de comunicación, replico esas cosas, porque estoy confiando en un medio que es importante, que llevas años, que tiene una corresponsal allá, y que tú también estás confiando en que esa información que está dando es verdad. Uh-huh. Bueno, pasemos a temas que han marcado la semana. Quería empezar con lo que ocurrió en Tiltil, y esta aprobación de un relleno sanitario en esta zona que ha sido relleno industrial, sí, donde se iban a acumular distintos medios, pero que ya es una zona que por sus características ha sido golpeada por otros temas ambientales. Ayer veíamos a Beatriz Sánchez, la candidata de Revolución Democrática, ir allá para apoyar a los vecinos que están reclamando que nuevamente en esa zona se está llevando este tipo de industrias donde los perjudica, y ellos dicen que son el basurero, digamos, de Santiago. ¿Cómo lo ven desde Revolución Democrática, en el fondo, tratar de enfrentar a un proyecto que fue aprobado por el gobierno? A ver, ojo, primero, esto no es algo que nace hace 2 días. Beatriz fue a Tiltil en la primaria, no me acuerdo si durante la campaña o antes de la campaña en la primaria, porque esto ya era una demanda de muchas de las organizaciones sociales y de vecinos y vecinas de allá, que estaban planteando, oye, de nuevo están poniendo otro, ya sea relleno sanitario, industria, tienen una cantidad de espacios contaminantes allá. No sé si han visto el mapa de la comuna de Tiltil, que te muestra como los 18 proyectos que tienen allá. Entonces esto es algo que viene sucediendo hace ya bastantes semanas al menos, y ahora sorprende que el Comité de Ministros aprueba con unanimidad el proyecto y lo permite. Y yo que creo que es lo que está pasando acá, y que creo que es lo que es más importante de conversar. Estas son cosas que no sucederían en muchos otros lugares. O sea, si esto pasara en alguna de las comunas de Santiago, y particularmente de las comunas que tienen más poder, digamos, en Chile, obviamente habría una resistencia y no se llevaría a cabo. Y al final esto pasa en esas comunas que son las más postergadas, en donde se toma menos en cuenta lo que sucede ahí con los vecinos y las vecinas. Y la pregunta es, ¿cómo queremos construir un país? O sea, ¿a dónde vamos a estar tirando estas situaciones? ¿A dónde vamos a estar tirando esta responsabilidad? Y hasta ahora la respuesta ha sido a donde nosotros queramos. O sea, tú tenías un comité de ministros que a mí me da la sensación de que va a suceder lo que ha sucedido en otras
oportunidades similares, que van a tener que recular respecto a la decisión, entrar en un análisis, hay espacios de apelación aún, pero esto no va a seguir así porque está aumentando. O sea, yo hablaba con mucha gente ayer que veía como las noticias y decía, no puedo creer, yo no tenía idea, pero no puedo creer que Tiltil tenga todas estas industrias o rellenos sanitarios. Entonces yo creo que van a terminar reculando. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la forma en que tomamos estas decisiones que nos permiten sentirnos cómodos con hacia dónde avanzamos, siendo justos con las distintas comunidades? Porque esta evidentemente no la es. Y yo creo que hay ejemplos muy interesantes de lo que se puede hacer. En vez de simplemente postergar comunidades, encontrar mecanismos para incluir a las comunidades. En Suiza tienen algunos ejemplos bien interesantes de cómo ellos tenían que encontrar lugares para dejar, por ejemplo, desechos nucleares. O sea, algo que ninguna comunidad local quiere. Y ellos aún así le preguntan a las comunidades, porque se entiende que hay una responsabilidad, porque en algún lugar tienen que caer. Y acá obviamente también hay desechos y residuos que van a tener que llegar a algún lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros creemos que ya no se puede excluir más a las comunidades ni encontrar así estos espacios, estas zonas de sacrificio como se conocen, y que simplemente, ya bueno, aquí no hay ningún derecho, acá no hay ninguna posibilidad de desarrollo, y tiramos otro relleno sanitario más allá. Así que nosotros estamos esperando de que esto sea algo sobre el cual se retroceda, se plantee una nueva visión. Jorge Ramírez. Sí. Acá hay dos discusiones, una discusión de fondo y otra de coyuntura. La primera es el clásico dilema de política pública y es cómo distribuimos como sociedad las cargas negativas de las externalidades de vivir en una comunidad, digamos. Y en el fondo acá lo que se ha hecho de algún modo es que nos hemos ensañado, digamos, como sociedad en su conjunto con una localidad en específico que es Tiltil, ¿ya? Y digo no hemos ensañado porque efectivamente acá se mezclan tres variables. Está lo técnico, lo humano y lo institucional, ¿ya? En lo técnico, uno entiende al leer los expertos, si uno cree, digamos, en el consenso de los expertos en medio ambiente y en materias de sustentabilidad, señalan de que en Tiltil efectivamente se dan ciertas condiciones que transforman esta localidad en idónea para posicionar este tipo de relleno sanitario o rellenos industriales, digamos, por una serie de características, por las napas subterráneas, por las condiciones del viento, claro, por la proximidad a los núcleos con mayor densidad urbana, etc. En lo humano está el drama, digamos, de localidades y de personas, de comunidades, digamos, educacionales, de adultos mayores, que ven cómo lamentablemente a partir de una falla del regulador y también de una falla de ciertas empresas privadas, como en este caso KDM, que tiene, digamos, relleno sanitario, que todos los días pasa un tren por Tiltil, que transporta 120.000 toneladas de basura diaria, y que efectivamente, por falla, repito, tanto del regulador como por la propia iniciativa de ese tipo de empresas, han desvirtuado este tipo de proyectos, ¿ya? Y lo han desvirtuado porque generan, más allá de las externalidades negativas que por definición tienen este tipo de cuestiones, como la contaminación, etcétera, también tienen externalidades negativas por sobre esas otras externalidades negativas, que son lisa y llanamente negligencias, como por ejemplo que de ese tren emanen líquidos percolados fétidos, digamos, se llene de mosca y una serie de características a partir de las cuales no es necesario entrar en detalle. Por lo tanto, obviamente que hay una lesión de ciertos derechos de comunidades locales a las cuales no se le ha compensado en su justa medida, ¿ah? Porque en el fondo, si vamos a tomar la decisión como comunidad de localizar este tipo de vertedero, de relleno sanitario, obviamente que a esas comunidades se les debe compensar, que eso es como el estándar en el mundo, se les compensa con mejores escuelas, con parques, con áreas verdes, etcétera. Nada de eso ha llegado a Tiltil, entonces Tiltil se ha transformado en una comuna residual, ¿ah? Y una comuna residual en términos de que llegan todos los desechos y también ahí se vive la postergación y el rezago. Y por último está la discusión institucional, y es que efectivamente acá operó la institución, el Comité de Ministros se pronunció a partir de información que emana desde organismos técnicos, y cuando surge una discrepancia entre lo institucional, lo técnico y lo humano, yo creo que esta situación obliga a repensar el sistema en su conjunto.
y a evaluar, digamos, la posibilidad de efectivamente hacernos cargo de lo que pasa con Tiltil, pero de fondo. Si esto no pasa por construir 2 colegios o lo que hacen muchas empresas a partir de este paradigma de la responsabilidad social empresarial, que en el fondo son capaces de generar un daño muy intenso en determinadas localidades, pero que se eximen de ciertas responsabilidades porque a partir de estrategia cosmética logran plantear una solución parche. Yo creo que acá hay una cuestión de fondo y también un debate que hay que abrir respecto del punto anterior, que es cómo nos vamos a hacer cargo como sociedad de las externalidades negativas de vivir en comunidad, que en este caso es hacia dónde van o dónde van a deparar los residuos de todos nosotros. Tú lo decías, porque Tiltil es un ejemplo, pero lo vimos en su momento, recuerdan con Freirina, que también tuvo mucha convulsión social ahí. Ahora el tema de la compensación es súper importante. Nosotros tuvimos ayer acá entrevistado al alcalde de Tiltil, lo escuché, sí. Y él decía que ya no le creía a las empresas, porque ya había tenido la experiencia, que le habían prometido un montón de cosas. Es una empresa distinta esta, no es KDM. No es KDM, pero sí le habían prometido un montón de cosas, entonces él decía que no tenía el argumento como para poder creerle en esta oportunidad. Francisco Martorell. Sí, es difícil hablar tercero, ya creo que todos los puntos se tomaron, pero efectivamente yo creo que después de las palabras incluso del Contralor, que fueron anticipadas un mes antes en el tribunal. Interesante como que la figura del Contralor se ha mediatizado y los Contralores antes no se daba eso, están opinando de muchos temas de política pública. Exacto. Eso puede tener sus riesgos también. Aquí hay una charla de 42 minutos en Valdivia con respecto, y justo toca y da el ejemplo de Tiltil. Y efectivamente esto es un problema de las sociedades modernas, como decía Jorge. El tema es cómo lo enfrentamos. Y creo que hay que mapear el país efectivamente y ver cuáles son los problemas que tenemos a futuro y cuáles vamos a tener que enfrentar en los próximos 50 años. Y cuando mapeemos el país, todo el mundo va a decir, no, yo en mi jardín no, como había un programa de televisión que decía, yo no lo quiero acá, no quiero las cárceles acá, no quiero los rellenos ni sanitarios industriales, no quiero desechos. Recordemos que en la comuna de La Reina hay un reactor nuclear, en Los Aguirre también, que también tuvo sus externalidades negativas. Es decir, hay una serie de elementos que los vecinos no lo quieren en su barrio, pero desgraciadamente en algún lugar hay que ponerlo. Es difícil ponerlo en el corazón de los lugares. Uno dice en el bosque puede haber el bosque con Isidora Goyenechea puede haber un terreno muy apto, pero sería como absurdo plantearlo ahí por un tema financiero, económico y porque la ciudad sería invivible. Entonces hay que buscar los lugares que son más adecuados. Y efectivamente hay otros países yo me tocó viajar a Francia y conocer los vertederos y cómo estos vertederos o rellenos sanitarios. Yo soy destino, porque si uno va a Francia no. Sí, claro. Ahí también tendría un vertedero. Fui en una invitación del gobierno francés justamente a ver cómo se trataba el tema. Y uno se acercaba a estos vertederos, primero no emanaba ningún tipo de olor del vertedero, estando a 2 metros del vertedero, una cosa impresionante. Es decir, el trabajo que había ahí, pero además como le sacaban gas al vertedero, luego ese gas lo convertían en electricidad y la comuna más cercana o la población más cercana, la inversión en tecnología de 10.000 casas, súper importante, de 10.000 o 15.000 casas, recibía todo lo que era calefacción. Y hay un trabajo anterior también de la ciudadanía a la hora de separar, digamos, la basura. Exacto, claro, hay un elemento que se podría hacer. Que si uno piensa en cómo resolver esto, tienes que plantearlo desde esa base. Entonces, en este caso industrial. Exacto. Claro. Y acá el pueblo más cercano no pagaba electricidad. Tenía calefacción gratis en el invierno, etcétera. Entonces, ahí tú tienes una lógica, o si no pagas contribución, hay un montón de cuestiones que te pueden ayudar, una lógica de decir, bueno, me banco esto, pero me lo banco además bajo ciertas condiciones. Y es aquí donde la ambición, el famoso lucro que tanto nos gusta hablar, etcétera, también va asociada a estos proyectos que dicen cómo bajamos los precios. Y cuando empiezan a bajar los precios, entonces se produce eso: filtración de líquidos percolados, mal olor, el tren que pasa por ahí sin una empresa de árido que trabaja sin control, etcétera, que también perjudica. Entonces van 2 cosas a la mano: mapear, colaborar con esas comunas, y también un férreo control para que se cumplan los compromisos de esas empresas. Y de esa medida todos van a querer tener
no todos, pero muchos van a decir, bueno, la oposición no va a ser esta externalidad fuerte, negativa, voy a tener esta externalidad positiva, mi hijo va a tener mejores colegios, mejores parques, yo no voy a pagar la luz, voy a tener calefacción gratuita en el invierno, entonces apoyo este proyecto. Tenemos que hacer una pausa, a la vuelta cerramos este tema y hablamos de otras cosas. Pausa y ya regresamos con más Combinación Clave. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. ¿Cuál es tu clave? Mi clave es la música chilena y ojalá bailable. Po. Bueno, mi clave, o sea, si me lo preguntan, a mí no me gustaría dar mi clave acá. ¿Te imaginas que después la gente se me mete al correo electrónico? Todos tenemos una clave. Cumplimos 3 años y tu clave está en la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y también Alto Las Condes. Nos acompaña Brooksfield como siempre. Y también almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o también en sheraton.com/el SIT. Sheraton está con nosotros en Combinación Clave. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. 10:06. Recuerdas que puedes comentar con el hashtag Combinación Clave y estamos regalando 2 libros. Los panelistas no pueden concursar, pero sí la gente que está comentando ya les vamos a regalar algún libro acá a los panelistas. Corrupción a la carta, las malas prácticas sobre la mesa, Tamara Agnic y Susana Sierra, una investigación periodística, y también 5 de Jorge Baradit, que habla sobre el primer estado cibernético de la historia en la época de Allende, una interesante novela de Jorge Baradit.
¿Tú la leíste esta...? La tengo, sí. Es interesante, pero es más bien antigua. Sí, es antigua. Esta es la quinta edición ya que hacen nuestros amigos de Ediciones B. Ahí la está rompiendo. Está al alza. Se había quedado con la palabra Rodrigo Checopar. Quizás para cerrar el punto, pero porque el Pancho estaba planteando algo bien interesante, como nosotros como sociedad debiésemos revisar cuáles son los desafíos que tenemos y saber elegir en cada uno de estos lugares a dónde vamos poniendo quizás estos rellenos sanitarios, cárceles o cosas que los vecinos quisieran no tenerlo cerca. Yo solo quisiera hacer tres puntitos cortos. Primero, lamentablemente muchas veces son las empresas las que tienen a las comunidades en esta situación. O sea, ¿cuántas veces la hidroeléctrica ha llegado y le dice, mira, vamos a poner la hidroeléctrica acá, les va a cambiar completamente la vida, pero van a tener luz gratis, o van a tener un colegio mejor, o van a tener un consultorio mejor? Y ahí es súper difícil para una comunidad que vive de manera precaria, que no tiene acceso a estos derechos sociales de una manera garantizada, poder resistir ante lo que plantea una empresa. Y eso me parece que es... en muchas ocasiones un chantaje al cual no debiesen estar sometidas las comunidades. O sea, hoy día cualquier comunidad que tenga que tomar esta decisión me parece que es legítima que se tome, pero desde la visión de que tú vayas a tener acceso, o sea, no dependes de una empresa para tener educación, porque ha pasado muchas veces que la escuela que no tenían o el consultorio, esas cosas no debiesen ser parte de ese chantaje, digamos. Y dos, porque le da un poder demasiado grande a las empresas que no es correcto. Y dos, que también muchas veces esto se pone como mucho de la transacción. Y quería retomar el ejemplo que le estaba planteando de Suiza, que está en un libro de un filósofo bien conocido que se llama Michael Sandel, que se llama Lo que el dinero no puede comprar. Y hace referencia a precisamente estas interacciones. Y lo que pasaba en Suiza es que tenían que encontrar un lugar en donde pusieran estos desechos nucleares y nadie lo quería poner. Entonces hicieron dos esfuerzos. Uno, vamos a donde esta comunidad y le decimos que les vamos a pagar $1,000 por persona cada año por tener los desechos nucleares acá. Y la gente hacía la suma y resta y decían no. Y en la encuesta decían no, el referéndum va a salir que no. No queremos, porque por $1,000 preferimos que no esté acá. Pero cuando la pregunta era, ¿tiene que estar en algún lugar de Suiza? Y este es el mejor lugar según las estadísticas, la geografía, toda la investigación, la respuesta era sí. Y sin ningún peso de por medio. Porque a veces las relaciones sociales no son transacciones, son parte de construir una comunidad y decir, oye, efectivamente tiene que estar en algún lugar acá, somos el mejor lugar en el país para eso, llevémoslo adelante. Pero eso pasa, es una tautología. Eso pasa cuando construyes comunidad, cuando tú te sientes parte, incluido dentro de una sociedad. Y hoy día lo que uno ve en la tele, prende la tele y ven Tiltil, es que se sienten completamente excluidos. Entonces, ¿cómo va a llevar a cabo una conversación en donde la relación social sea, oye, este es el mejor lugar para hacerlo? Pasa que las externalidades negativas del modelo generalmente la pagan las comunas más pobres. Entonces, efectivamente, ante eso dicen, ¿por qué otra vez a mí? Pero hay dos temas que surgen de esto y perdona que nos alarguemos, pero uno tiene que ver con, somos un país minero, tenemos la gran mayoría de nuestras reservas cuprífera en la zona central del país y hay que sacarla si queremos seguir exportando cobre a futuro. ¿Dónde y cuándo van a aceptar las comunidades tener emprendimientos mineros con relave, con lo que significa la zona central, etcétera? Es una discusión que tenemos que empezar ya como país, si no se para nuestro auge extractivo. Y lo otro respecto al tema que tú planteas es que en una sociedad, como vimos el otro día, con salarios tan bajos, con esa desigualdad enorme que nos muestra el INE, donde el 50% de los chilenos alcanza o gana hasta 350.000 pesos para abajo. Es decir, todo lo que ocurra en ese sentido es muy difícil equipararlo a Suiza, porque efectivamente son realidades muy, muy distintas. Entonces, si no se siente incluido en un buen salario, no está en este proyecto de sociedad y por lo tanto va a ser difícil que acepte una vez más que les pongan otro elemento como este en Tiltil o en cualquier parte donde... Claro, una discusión bien interesante, sobre todo con lo que tú decías, Francisco, de lo que se viene, porque es un tema que va a seguir surgiendo con nuevos proyectos, va a haber la discusión medioambiental, la discusión de cómo afecta también a la sociedad, y por eso es súper interesante ver lo que plantean los candidatos presidenciales. Yo el otro día fui a Caimanes. Ajá. Fui a pasear a Caimanes. Caimanes
es un pueblito que queda muy cerca de Minera Los Pelambres, donde tiene el tranque de relave El Mauro. Había estado hace como 8 años cuando empezó este proyecto y fui ahora, donde se han solucionado, donde la minera ha enfrentado mejor la situación, pero empecé a hablar con la gente y es un pueblo que tenía 650 habitantes según el último censo del 2002 y que ahora se calcula que tiene alrededor de 2.000 habitantes, donde están quebradas todas las relaciones personales, familiares, de amistad, donde los vecinos se apuntan con el dedo porque tú apoyaste, tú no apoyaste, tú apoyaste al principio, después te cambiaste. Más allá de toda la solución que pudo dar la empresa, hay un problema de quiebres familiares y de relaciones sociales en el lugar que también hay que enfrentar y que dejan este tipo de proyectos. Entonces, ese tipo de cuestiones es tan importante como una empresa y como el Estado va a resolver esta situación, porque efectivamente, aunque lo mejore de la forma más increíble, aunque acepten esos $1.000, también está este tema de las relaciones humanas que afectan la felicidad de la zona. Y eso se nota hoy en un lugar como Caimanes, tan chiquitito, y ojalá que la Sociología, la Universidad de Chile o alguna de estas entes que tienen capacidad pudieran analizar este fenómeno, el fenómeno de las relaciones sociales en una sociedad, en un pueblito que se ve sometido a la incursión o emprendimiento de un determinado rubro. Bueno, pasemos a otro tema. Está bien interesante la carrera presidencial con todo lo que está pasando, sobre todo en la nueva mayoría, donde el conflicto interno ha marcado la jornada con un candidato que, según dijo la vocera, está resfriado, está enfermo y por eso está desaparecido de los medios de comunicación, y con visión de la Junta de C que va a ser el fin de semana. Mañana y el sábado, creo. Exacto. Empieza el viernes y termina el sábado, donde también han surgido voces que piden que Carolina Goich, por ejemplo, salga de la presidencia de la Democracia Cristiana, y donde está todo el tema de la negociación parlamentaria también, que va a marcar seguramente estas dos candidaturas presidenciales, y donde hay coqueteos incluso con otros partidos políticos fuera de la nueva mayoría en la DC. Jorge Ramírez está listo con su libretita ahí, quería opinar sobre esto. No digas coqueteo, que la Alejandra Goich solo coquetea con su marido. Es verdad, ya lo dijo, ya lo dejó claro. Carolina. Sí. No, lo de la Democracia Cristiana es bien insólito. Es insólito porque toda esta puesta en escena de Carolina Goich, y primero un grupo que plantea la posibilidad de emprender una carrera presidencial bajo el argumento de que era vital de algún modo revitalizar una identidad demócrata cristiana que de algún modo estaba siendo subordinada a la izquierda, que los personeros demócratas cristianos dentro del gobierno eran mirados menos, que habían sido desplazados en la toma de decisiones fundamentales, y por lo tanto era el momento de ejercer como una fuerza de chantaje político a la hora de propiciar las condiciones para que Carolina Goich fuera la candidata. Todo ese argumento que un argumento nunca logró de algún modo impregnar una cierta épica, se diluye cuando ellos plantean la posibilidad de establecer un pacto parlamentario con el PRO. O sea, eso es una contradicción en sí misma, porque en el fondo, si tú estás desafectada de la izquierda como agrupación política, ¿cómo vas a remediar eso haciendo un pacto parlamentario con una fuerza de izquierda, como el PRO, digamos, más o menos en el mismo eje ideológico que tu adversario dentro de la nueva mayoría? O por el otro lado con Ciudadanos, que también no, pero es que con Ciudadanos sería un poco más consistente desde el punto de vista del relato que se planteó, en el fondo, de volver al centro, digamos, de volver a la lógica de los acuerdos, etcétera. Me parece que lo de la Democracia Cristiana es realmente delicado y va a tener consecuencias en todos los ámbitos de la carrera presidencial. Va a tener consecuencias primero en lo que concierne a la nueva mayoría. No es trivial desde el punto de vista de los números con quién va la Democracia Cristiana. Aquí yo tengo los números. Por ejemplo, si la Democracia Cristiana va sola, estos son con simulaciones electorales, podrán tener sus problemas, pero son los únicos números que tenemos. Si la Democracia Cristiana va sola, obtendrían el orden de 12 escaños. Si va dentro de la nueva mayoría, obtendría 29. O sea, son diferencias muy sustantivas. ¿Dentro es con quién? Dentro es todos en una lista. Pero también tengo los números. Viene muy preparado Rodrigo. Tengo los números de las combinaciones. Si la Democracia Cristiana va con los radicales, tendría 26 diputados.
Si fueran con el PPD tendrían 25, y si fueran con la Izquierda Ciudadana y el MAS obtendrían 27. ¿Y si van con el PRO? Pero algo ahí no lo tengo. Ahí hay algo. Están preparados. Ahí le faltó. Ahí faltó. Pero a lo que voy es que estas discusiones son políticas, pero también son, digamos, por interés electoral, digamos. No es trivial en ningún caso con quién van. Y en segundo término, también van a tener consecuencias en la fase post-electoral. Y esto es lo más interesante, porque ¿qué pasa si se da lo que dan todas las encuestas como un consenso de que efectivamente Sebastián Piñera gana el gobierno? La democracia cristiana, ¿qué va a hacer en un eventual bloque de oposición? Yo aquí tengo una tesis. Yo creo que la democracia cristiana va a tender a fragmentarse. Se va a fragmentar en dos agrupaciones, una más de izquierda y otra más de centro. Y esa facción más de centro va a permitir ejercer una fuerza pivotal en el Congreso, es decir, va a desequilibrar los balances tradicionales que conocemos, y por lo tanto el panorama como la constelación de agrupaciones en el hemiciclo, en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, va a ser muy distinto de lo que conocemos. Digamos, uno va a tener alianzas de oposición al gobierno o de respaldo al gobierno a partir de determinados temas. Y por lo tanto me parece que el futuro gobierno debe tener eso en mente, y la democracia cristiana ahí va a ejercer un rol muy importante, muy importante. Por eso me parece que lo que pasa entre mañana y el sábado es decisivo también para ver qué es lo que pasa con Carolina Goich, porque también hay como una discusión sobre otra discusión más grande, que es la de Rincón, que hay un gallito ahí, del fondo, como si es que acaso se le logra doblar la mano a la apuesta de Carolina Goich de no llevar ningún candidato que tenga problemas o de denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces, si ella pierde ese gallito interno, queda muy debilitada, porque queda debilitada en el plano interno, queda debilitado en el plano externo, porque en las encuestas no logra disparar, digamos, siguen en los 2 puntos, y ya pasó agosto y van a pasar los meses y no logra aprender. Ahora, Rodrigo Chocopar, ¿cómo crees que afecta esto a la candidata de Revolución Democrática, Beatriz Sánchez, que según la encuesta que comentábamos hoy día en la mañana con El Mostrador, la encuesta Criteria, aparece como más competitiva que Guillén en segunda vuelta, y pasando a primera vuelta también, siempre liderado los números por Sebastián Piñera en todos los escenarios, pero ella parece incluso más competitiva en segunda vuelta que Alejandro Guille? O sea, primero, 825 casos hay de Criteria Research. Siempre se cuestiona la encuesta o los métodos, un poco pero siempre es una fotografía, ¿no? que es bueno analizarla. Primero, decirle a Jorge, ojo, ese optimismo, esa seguridad de Piñera ya ganó. ¿Quién dijo Piñera ya ganó? Yo dije, si se dan los escenarios que todas las encuestas, incluso Criteria Research, no hay carrera corrida. Hablar de los periodistas que tergiversan. No hay carrera corrida. Ejerciendo la posverdad, Rodrigo. Pero habiendo dicho eso, yo creo, y refiriéndome un poco al tema de la ADC, que no está muy claro hacia dónde va, pero también está el tema de la nueva mayoría versión Guillé, que como que no logra dar la puntada. Como que a mí me sorprendió mucho la semana pasada con el tema de aborto en 3 causales. O sea, hay un tema que es un mínimo, un avance mínimo para una sociedad que se dice del siglo XXI, o sea, para salir de una etapa medieval en donde obligamos a mujeres que tienen embarazos de inviabilidad fetal o que han sufrido una violación de llevar adelante ese embarazo. Estamos en una situación ya extremista respecto a nuestra situación en Chile. Y tú tienes un candidato que te dice, o sea, ¿de qué se trató la semana pasada? Bueno, de los diputados del candidato Guillé que no fueron a votar, o que se parearon, o que se les olvidó apretar el botón. Cuando se debería haber tratado de que hay un candidato presidencial, que tenemos toda la razón, o sea, tiene toda la razón Jorge, está liderando la encuesta, pero que él es parte de ese medioevo. Es parte del grupo radical que quiere ser parte de esos 6 países en el mundo, 6 o 4, que no está muy claro el dato final. Sí, que el Vaticano pero que prohíben el aborto en todos los casos. Entonces, en vez de que la semana pasada se tratara de que tenemos un candidato que está liderando las encuestas, que es Sebastián Piñera, que viene del medioevo y quiere ser parte de esos 6 países en donde se prohíbe el aborto en todas las circunstancias, hasta en estas más extremas, en donde se exigiría un poquito más de humanidad. ¿De qué se trató? Se trató de
¿de qué se trata el pareo? ¿Qué significa el pareo? ¿Por qué faltaron a votar 3 o 4 El tema es dónde se puso el foco también de la discusión, dónde se puso la atención. Pero es que esa atención, ¿por qué se pone ahí? Porque, o sea, una nueva mayoría que contaba no solamente con los votos suyos, sino con votos de gente de centro o liberales, con los votos del Frente Amplio, que tenía votos de sobra. O sea, ¿se les cayeron cuántos? ¿7 votos? Y esto era con un constitucional. O sea, tenían 74 votos en teoría, 73, digamos. Habla de la soberbia también de la nueva mayoría. La nueva mayoría estableció un marco discursivo previo a la tramitación de estos congresos de que iban a sacar aparentemente a la derecha a Chile Vamos al pizarrón. Dije, no, los vamos a sacar al pizarrón y los vamos a poner en aprieto a la hora de aprobar o rechazar determinados proyectos. Pero lo que se le olvidó es que antes de sacar al pizarrón a tu adversario, tú tenías que contar tus votos. De verdad, fue realmente patético. Yo creo que los contaron, lo que pasa es que no esperaban que todo lo que pasó. Porque efectivamente contaban 74 votos y le faltó uno para aprobar una de las indicaciones, que fue finalmente, porque lo otro está todo aprobado. Sí, claro, sí, obvio. Yo estaba ahí hay que hacer la pega. ¿Cachai? Sí, obvio, no, por eso. Se confiaron. Ahora, lo cierto es que se ve un desorden en la nueva mayoría con fuego amigo, como se llama siempre. O sea, ha salido Insulza criticando otros parlamentarios también de la nueva mayoría del Partido Socialista, donde dicen que el comando de Girardi no está ordenado, que no es profesional. Bueno, lo que pasó con Girardi, se ve un desorden dentro de la nueva mayoría, y además que está el tema de Carolina Goich, que es una candidatura paralela, y que no tiene, que no se ve como que se arregle esto. Ahora va a haber y va a empezar de nuevo a partir de agosto, cuando ya se inscriben las candidaturas, para ver también qué otra competencia va a haber. ¿Cómo ven ese escenario? Ahora, yo entiendo que la DC por un lado cuestiona un poco las cifras que plantea Jorge. Yo estoy de acuerdo, pero ellos, el argumento que tienen es que esas cifras va a ser distinto, y no las cifras de las encuestas, sino de la cantidad de parlamentarios. Yo creo que efectivamente están metidos la nueva mayoría está metida en un zapato chino. Zapato chino, primero, porque quieren coincidir en listas parlamentarias comunes, y eso es imposible, incluso con la nueva ley. Es decir, hoy día, si le tienes que dar el cupo al 40%, al 60% como máximo de un solo sexo, hombres o mujeres, ya si le tienen que dar el 40% a las mujeres, hoy día tendrías que dejar a muchas figuras emblemáticas de la nueva mayoría fuera de las listas parlamentarias. Pero ojo que, o sea, no es imposible. Chile Vamos a ir en una lista conjunta. O sea, pero en la medida que haya afecto societal y haya unidad y haya cohesión política, tú siempre vas a poder alcanzar, digamos, eso no se da en la nueva mayoría. Pero cuando tú tienes por un lado los incumbentes y por el otro lado tienes 8 partidos, no 2 o 3, es mucho más complicado. Bueno, lo que pasa es que cuando hay una coalición que tiene una perspectiva cierta de ser gobierno, hay muchos incumbentes que están dispuestos a dar un paso al lado, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Chile Vamos, donde hay muchos senadores incumbentes que no van a ir a la reelección porque quizás tienen alguna perspectiva de eventualmente ser ministro. Claro, y acá no tienes esa perspectiva en lo inmediato. Segundo, llegamos a esta junta de la ADC donde pueden surgir algunos argumentos muy claros, como para que Carolina Goich salga fortalecida o debilitada. El caso Rincón es uno. La lista parlamentaria es otro, y vamos a ver cuánto le queda a agosto para que levante su candidatura presidencial. Claro, y seguramente se va a plantear también el hecho de que es presidenta del partido, que hay cuestionamientos dentro de la Yo creo que no sale como presidenta del partido después de la Junta. Es decir, si sigue como candidata presidencial y adelante con todo, no puede seguir siendo presidenta del partido en esta. Y que no necesariamente es una señal de debilidad. Eso es. Lo que es el análisis que le hace medir el desgaste es demasiado grande. Claro, de concentrarse en la candidatura presidencial y no en el partido. Porque es muy difícil ser presidente del partido, se los cuento. Aquí, tenemos un presidente de partido. No, porque ella está con dos flancos importantes abiertos. Por un lado, necesita a todas sus espaldas porque es la candidata presidencial del partido, pero por otro lado, está comiéndose todos los costos de todas las decisiones de la conducción. O sea, este es candidato o este no es candidato. Sí, claro. Entonces, todo eso le pesa, me imagino que le debe pesar mucho. Oye, y ayer pasó algo importante que yo creo que es un síntoma de del estado de descomposición de la nueva mayoría, de cara a, sobre todo con la proximidad de la elección presidencial. Ayer la presidenta anunció un programa de visas para hijos de inmigrantes, digamos, ¿cierto? Y el mismo día que hace ese anuncio, le renuncia el jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, y envía una carta a la presidenta
donde dice que en el fondo lo que da a entender es que se le marginó de todo tipo de decisiones en lo que concierne a un proyecto de ley de migraciones que está hace digamos, años guardado en el cajón, que finalmente no se ha presentado. Supuestamente se iba a presentar el segundo semestre, ahora no sabemos en qué está ese proyecto de ley. Y eso habla realmente, un síntoma bastante certero del nivel de descoordinación, del nivel de falta de sentido de causa, de unidad, de coherencia del gobierno. Es decir, el mismo día que se hace un anuncio en materia de migración, en la tarde renuncia el jefe del Departamento de Extranjería y Migración y el proyecto de ley sigue guardado en el cajón. Sí, la nueva mayoría se viene disparando en los pies desde hace mucho tiempo. Y este receso de Alejandro Guillé, su último tweet es de hace 20 horas, digamos, a propósito de lo de Tiltil, que sería el único medio de comunicación por el cual él se está expresando en este momento, es bastante extraño, por decirlo menos, y además previo a esta junta, no sé si estará operando otra cocina por debajo, como dijimos en algunos programas, pero es muy raro que previo a una junta con determinadas características, con el candidato más importante de la nueva mayoría en las encuestas, bastante debilitado, y que además ayer también ocurrió otra cosa, es decir, que el tema del debate presidencial estuvo ocupado también por otro candidato, que hablamos poco de él, que fue Marco Enrique Minami, con su viaje a Bolivia, y que hizo hablar a todos, y que ganó espacio por primera vez poniendo un tema Ahora que no tenía que ver con sus problemas legales, judiciales, etcétera. Y que se enfrentó con Beatriz Sánchez también por ese tema. Y la trató en muy duros términos. Sí, súper duro. Dijo que no era preparada, algo así. Y era divertido porque las cuñas, que son las declaraciones que nosotros decíamos, eran videos que seguramente él mismo mandaba porque estaban con el loguito del PRO, eran cámara. O sea, se notaba que estaba preparado. Estaba preparado y una estrategia también para poner ese tema sobre la mesa. Pues sí. Para poner. Que es parte del juego también de los candidatos, ¿no? Dar a conocer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo reaccionaron ustedes con eso? ¿De qué estabas hablando tú, Jorge? Es que me quedé con algo pendiente ahí. Tú habías planteado recién. ¿De qué estás? ¿Qué cosa? Hablamos de los números, de la carrera presidencial, de muchas cosas. El spinner parece. El spinner lo tenía en la cabeza. No te voy a hacer la pega. Si quieres que te digo, para terminar, que nos queda un tren de la presidencia del partido. Que nos queda un minutito. ¿Cómo ven ustedes? De la falta de coordinación, de extranjería, de la renuncia. Muy importante, porque Rodrigo Sandoval, que a mí me tocó trabajar con él cuando yo trabajaba con Giorgio Jackson, porque el distrito donde estaba Giorgio es un distrito en donde hay muchos migrantes, hizo una gran labor en pos de los derechos de los migrantes. Claro. Nosotros tenemos la ley de migración un decreto de ley del 80. O sea, de dictadura, en una función de seguridad nacional, no pensando en un país en el siglo XXI que quiere ser inclusivo. Y solo hacer Además, Rodrigo, cuando alguien renuncia al cargo porque lo bypassea, me parece una actitud tan digna en una sociedad donde no se renuncia cuando se comete errores. Ahora, esto pasó hace un año también. Sí. Ojo, que hace un año que fue Rodrigo Sandoval fue marginado de toda toma de decisiones respecto al proyecto de ley. Se demoró un año en... Que yo me acuerdo, él lo está empujando desde el 2013. O sea, desde el 2014, desde que entró, él está empujando porque era una de las promesas del programa, era un tema bien importante para él, y ahora tiene toda la razón, se está poniendo sobre la mesa justo en el momento de la campaña electoral. Yo ahí, en algún momento yo tuiteé porque la franja de Felipe Cast hablaba sobre el tema de los migrantes, pero efectivamente Felipe Cast era de los candidatos de derecha que tenía una mirada mucho más abierta con el tema de los migrantes, de inclusiva, y tenemos un candidato que es Piñera, que ha planteado cuando empezó la carrera presidencial, sacó unos visos medio... Que lo vinculó con la delincuencia. Sí. Ojo acá, no digamos la verdad. Dijo reglas claras, un enfoque de migración con reglas claras. Y reglas claras significa una nueva ley. De hecho, el gobierno... Yo sabía que si hay grupos... La delincuencia en ese grupo. Sí, estoy discutan porque nos van a cortar, pero antes de... Nos vayamos a los gritos. Francisco Martínez. Antes, yo creo que se viene un debate reñido, donde vamos a tener a un Marco Enrique que aparece en escena golpeando fuerte y que más allá de lo que a él le signifique crecer en la que no tiene nada que perder, encuesta, como no tiene nada que perder, va a ser muy duro para la candidatura de Piñera y para la candidatura de Beatriz Sánchez tenerlo en los debates
pegándoles. Va a usar de punch y de hecho, lo mencionó cuando emplazó a Beatriz Sánchez, dijo, bueno, ya nos vamos a encontrar en los debates, y está dando un poco la antesala de todo eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Francisco Martorell, director de Periodista, a Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, y también a Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática. Muchas gracias por haber estado aquí discutiendo estos interesantes temas. Ya vamos a leer lo que dijo la gente, porque habían hartas opiniones al respecto de los temas que tocamos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta leemos lo que nos dicen nuestros tuiteros en las redes.